Muy buenas tardes a todos los participantes en esta videoconferencia abierta que ACP, Agroconsultora Plus, organiza con respecto al tema implementación del sistema HACCP, pasos y casos de no conformidad en auditorías. Es un gusto tremendo tenerlos a ustedes en esta videoconferencia en vivo. HACCP es un tema que ACP Agroconsultora Plus abarca en varios cursos a distancia. Hay un curso específicamente dedicado a HACCP a cargo del ingeniero Daniel Ness, quien está ya conectado y va a ser expositor de esta conferencia. También hay temas de HACCP en otros cursos como certificaciones de calidad en alimentos, Global Gap, POSMIP, en fin, hay una oferta de conocimientos, de capacitación que ACP pone a disposición de ustedes. La intención de hoy es, durante una hora, tener una ventana abierta, tener un pantallazo a los principales pasos para la implementación de este sistema, generar interés en ustedes, actualización sobre diferentes normas, específicamente este sistema, y que ustedes puedan interactuar de una forma más humana y en vivo con nuestros tutores. El ingeniero Daniel Ness es ingeniero en alimentos por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Argentina de la Empresa. Es técnico actualmente en Fundación Argeninta, de la Unidad Integrada de Apoyo a las Iniciativas Rurales. Es auditor líder en varias normas ISO. Es implementador de la norma ISO 22000 2005. Es auditor en sistemas de inocuidad para la industria agroalimentaria, las normativas IRAN 14.104, 14.102. Es implementador de buenas prácticas de manufactura y análisis de peligros y puntos críticos de control. Ha trabajado en la implementación del protocolo de calidad de Partners Américas DPA en ambos proveedores. Es integrante del comité de normalización de BPM 14100, cadena de frío, dirección de certificación. Ha ofrecido numerosas capacitaciones a través de ACP y a través de otros organismos. En fin, es una persona, un profesional con muchísima experiencia práctica a campo, que es lo que buscamos en estas conferencias. Yo soy Miguel Lara Hidalgo, director de ACP. Es un gusto tenerlos a ustedes y bueno, aprovechen esta hora. Los dejo con Daniel. Adelante. Gracias, Miguel. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, la idea de este espacio es un poco mostrar o exponer los pasos para la implementación del HACCP y hablar un poco, más que nada a través de imágenes y de casos de no conformidades o hallazgos detectados en auditoría que hacen a las dificultades a la hora de implementar adecuadamente un sistema HACCP, ¿sí? Conozco si la mayoría está vinculado a la industria de alimentos o a la elaboración de alimentos y qué cercanía tienen con el sistema HACCP o bien o con cualquier norma certificable vinculada a la inocuidad de alimentos. Seguramente la mayoría ha asistido porque tiene algún tipo de vínculo. Sin embargo, me gustaría que, bueno, por chat, a través del chat me vayan contando, bueno, su actividad y particularmente su interés en esta charla, más allá de que posteriormente, a medida que vayamos avanzando, las consultas, preguntas, inquietudes o comentarios que quieran volcar, ¿sí? Bueno, la idea va a ser exponer de alguna manera dinámicamente lo que son los pasos para implementar el HACCP y luego sí, tal vez profundizar o charlar un poco más tranquilo sobre los diferentes casos que van apareciendo o que son de forma común identificables o que pueden aparecer en las diferentes auditorías, por lo menos en mi experiencia o en lo que como auditor me toca trabajar, ¿sí? Bien, para empezar, lo que tenemos que decir que el HACCP es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de alimentos, según la definición del Codex Alimentarius, ¿sí?
Básicamente es un sistema preventivo, quiere decir que de alguna manera permite actuar antes de que el peligro sea un hecho o esté ocurriendo. Es específico para un producto concreto en las condiciones de producción de una fábrica determinada, ¿sí? Es decir, no va a ser lo mismo, por ejemplo, un HACCP en dos plantas diferentes que hagan un mismo producto, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Está basado en el control de los procesos, ¿sí? No sé, los nuevos sistemas de inocuidad alimentaria no buscan controlar los productos finales, sino controlar los procesos. De esta manera podemos actuar preventivamente, que es lo que busca el sistema, e identifica peligros específicos en cada etapa del proceso, que son en los que hace foco el sistema, ¿sí? En identificar peligros específicos para la inocuidad de alimentos, en donde yo tengo que aplicar una medida específica de control para evitar la ocurrencia o la supervivencia de ese peligro determinado, ¿sí? Espero que me estén escuchando bien. Cualquier cosa por el chat pueden ir comentando cualquier dificultad que tengan con el audio, ¿sí? El sistema HACCP requiere fundamentalmente de prerequisitos para su aplicación, ¿sí? En términos generales, cuando hablamos de la industria de alimentos, el prerequisito por excelencia son las buenas prácticas de manufactura. En español lo abreviamos BPM, en inglés GMP, Good Manufacturing Practice, ¿sí? Estos prerequisitos, como la mayoría debe saber, abarcan desde lo que tiene que ver con el control de la recepción y almacenamiento de materias primas, el agua que utilizamos en el establecimiento, ¿sí? Sus condiciones de potabilidad, la estructura de edilicia, las condiciones de las instalaciones, los equipos de trabajo y el mantenimiento de los mismos, junto con las condiciones edilicias, el control de los procesos de producción, la parte de sanitización o higiene del establecimiento a través de los POEs, que son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, todo lo que tiene que ver con el manipulador de alimentos, o sea, con el personal, su estado de salud, sus hábitos y su higiene personal, todo lo que tiene que ver con las plagas, ¿sí? A través de un programa de manejo integral de plagas, la gestión y clasificación de residuos, ¿sí? Tanto sea sólidos como todo lo que tenga que ver con los efluentes y evitar que se puedan ser transformados en un contaminante de alimentos, todo lo que tiene que ver con el almacenamiento y transporte de los productos finales que elaboramos, ¿sí? Muchas veces el transporte, muchas veces en el caso de no ser propio, genera un fuerte compromiso o algún problema con la calidad de ese alimento si no es controlado debidamente entre los eslabones de la cadena, tanto de materias primas como de productos finales hacia adelante, ¿sí? En cuanto al programa de requisitos, bueno, cuanto mejor implementados estén estos prerequisitos, más simple y eficaz será el HACCP, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que la mayoría de los peligros identificados a lo largo de los procesos de producción, la mayoría de los peligros son controlados por los prerequisitos o por las buenas prácticas. Si estas no están bien implementadas, difícilmente podamos tener un sistema HACCP eficaz, ¿sí? Tengan en cuenta que un buen sistema HACCP controla unos pocos peligros significativos que llegan a determinarse como punto crítico de control. La mayoría de los otros peligros, significativos o no, son controlados a través de las buenas prácticas de fabricación o buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Si estas no están bien en alguno de los aspectos o incumbencias de las mismas, si no están bien implementadas, y tenemos un gran problema por resolver. Por favor, grupo, no dejen de consultarme o levantar la mano de alguna manera o tirar algún comentario a medida que vamos caminando o que vamos avanzando en esta presentación, y eventualmente yo voy a decidir, digamos, de acuerdo al tipo de pregunta o comentario, si es oportuno tomarlo en el momento del comentario o bien dejarlo para la charla final, ¿sí?
Bien. En cuanto al HACCP en sí, entonces dijimos que lo primero es tener bien implementados los prerequisitos, ¿sí? Yendo al sistema específicamente, lo que primero debemos hacer es seleccionar un equipo HACCP, ¿sí? Que va de los cuales un integrante va a contener o va a ser el líder del equipo HACCP y el encargado de llevar la implementación y sostener en el tiempo el sistema. En segundo lugar, lo que debemos hacer es describir el producto. Para esto nos vamos a poder apoyar en la legislación del país, ¿sí? En nuestro caso en Argentina, el Código Alimentario Argentino, que contiene los diferentes productos alimenticios, nos va a ayudar para documentar esta descripción específica del producto. Posteriormente, identificar el uso esperado y los posibles consumidores del alimento, ¿sí? Seguramente hay alimentos que son para consumo general y alimentos que tal vez son para un consumo o un grupo específico de consumo, ¿sí? Por ejemplo, leches maternizadas o alimentos para niños, ¿sí? Alimentos para celíacos, para diabéticos. Eh, es muy importante definir esto, ya que tal vez impacte de alguna manera a la hora de avanzar con los pasos posteriores de la implementación del HACCP por la vulnerabilidad del público o del grupo de consumidores, ¿sí? Posteriormente lo que tenemos que hacer es desarrollar un diagrama de flujo del proceso, ¿sí? Eh, que tenga en cuenta el alcance de la implementación del sistema. Es decir, cuando definimos el alcance del sistema, lo que probablemente hagamos es decir que, bueno, el alcance de la implementación de este HACCP, por ejemplo, abarca desde la recepción de materias primas, ¿sí? Y clasificación, siguiendo los pasos intermedios de elaboración hasta el almacenamiento y despacho del producto final, ¿sí? Seguramente el diagrama de flujo tenga que abarcar con precisión todas las etapas de ese proceso, ¿sí? Es importante que no se nos escape ninguna etapa, que en la medida de lo posible se puedan incorporar las variables de procesos, ¿sí? Todo dependerá del tipo de alimento que estemos elaborando. Imagínense que la industria alimentaria va desde lo que puede ser un frigorífico de bovinos, pasando por una planta o una usina láctea que produce leche en polvo, hasta, por ejemplo, un restaurante, un servicio de catering, una panadería. Cada proceso es bien distinto, cada alimento tiene un perfil microbiológico distinto, entonces son mundos o universos bastante diferentes, ¿sí? De todas maneras, las etapas son aplicables obviamente a cualquier tipo de rubro o cualquier tipo de alimento, y lo importante es que el diagrama de flujo esté lo más detallado posible. La siguiente etapa es agarrar esto que escribimos junto con el equipo HACCP en un papel como diagrama de flujo, bajar a la planta y verificarlo in situ, ¿sí? Y tratar de asegurarnos de que lo que está escrito en el papel se ajusta a la realidad de la planta lo más posible. De esta manera vamos a poder realizar la siguiente etapa, que es la aplicación de los 7 principios, de la manera más eficiente, eficaz posible, ¿sí? Lo que tenemos que hacer con ese diagrama de flujo es realizar el análisis de peligros, ¿sí? De todos los peligros identificados a lo largo de todas las etapas del proceso, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es un análisis de cada uno de los peligros, ¿sí? A través de la matriz peligro-riesgo, que lo que nos va a dar, o lo que nos va a indicar, cuáles peligros son los significativos y cuáles no, ¿sí? Fundamentalmente los peligros significativos, a través de diferentes herramientas, entre ellas el árbol de decisiones, vamos a poder determinar cuáles son puntos críticos de control y cuáles no, ¿sí? De las etapas que determinemos como pasos o puntos críticos de control, tenemos que establecer los límites críticos, que es lo que nos establece lo que está bien y lo que está mal dentro de ese proceso, o lo aceptable o lo inaceptable. Establecer luego un sistema de vigilancia o monitoreo para determinar o para asegurarnos de que esos puntos críticos de control justamente están bajo control o no.
establecer un sistema de medidas correctivas para cada uno de los puntos críticos de control identificados, ¿sí? Es decir, ante un desvío o ante una tendencia de desvío de un paso establecido como punto crítico de control, ¿cuál es la medida que yo tengo que aplicar para corregir ese desvío antes de que se produzca o una vez que se produjo? Si es que trabajo con límites un poco más exigentes que los límites críticos para poder actuar en consecuencia y no tener productos no conformes. Establecer un sistema de verificación, ¿sí? En general se da a través de la auditoría interna, ¿sí? O análisis de laboratorios, o cualquier prueba que me sirva para evaluar que mi sistema es eficaz y está siendo bien llevado adelante, o está bien implementado y bien mantenido en el tiempo. Y contar con un sistema documental, donde se registren desde los 5 pasos previos hasta toda la información vinculada al equipo HACCP, al análisis de peligros, a la forma en determinar los puntos críticos de control, a los criterios y formas que se han utilizado para establecer los límites críticos, etc. ¿Sí? Todo tiene que estar bien documentado, como también documentamos los prerequisitos, las buenas prácticas, ¿sí? Procedimientos de limpieza, procedimientos de control de plagas, sus registros, registros de control de proceso, registros de recetas o fórmulas, etc. Como cualquier sistema de calidad, los de inocuidad también tienen que estar debidamente documentados. Por favor, si hay alguna duda, inquietud o comentario, por favor no dejen de hacerla, cosa de que podamos evacuar cualquier duda, inquietud que tenga alguno de los participantes, ¿sí? Por favor, con confianza. Bueno, pasando por los pasos entonces del análisis de peligro, lo primero que debemos hacer es identificar el peligro. Los peligros, ustedes saben que pueden ser de 3 típicos: peligros biológicos, químicos y físicos. En general, los que mayor compromiso estadísticamente tienen en casos de contaminación y posterior enfermedad transmitidas por alimentos son los peligros biológicos, las bacterias patógenas. Para esto lo que hay que hacer es determinar las fuentes de contaminación, evaluar los peligros a través de la matriz peligro-riesgo y a partir de ahí determinar las medidas de control, ¿sí? Si no hay una medida de control, difícilmente podamos implementar muy bien, o de una manera eficaz, mejor dicho, el HACCP. Cuando determinamos los PCC, que es una etapa donde se puede aplicar un control y que es esencial para evitar o eliminar un peligro o la inocuidad del alimento o para reducirlo a un nivel aceptable, lo que tenemos en algunos casos de las diferentes industrias, por ejemplo, son la pasteurización, que es un proceso que se aplica a jugos y a leche, los detectores de metales, ¿sí? En la mayoría de las industrias, por lo menos las más grandes hoy, es de amplia aplicación. La inspección visual en canales o en medias reses, ¿sí? Cuando hablamos de la planta frigorífica, ya sea de bovinos, de ovinos o cerdos, ¿sí? En general, este tipo de etapas o pasos de un proceso de producción se constituyen como un punto crítico, ¿sí? Piensen que en general estas 3 etapas en estas diferentes industrias son una etapa que el único fin que tienen es controlar un peligro, no tienen un fin productivo en sí. ¿Entiende? O sea, la pasteurización, la detección de metales y la inspección visual de canales están hechas específicamente para controlar un peligro. Por lo tanto, si tuviéramos un árbol de decisión o un modelo de árbol de decisión de soporte de HACCP en nuestras manos en este momento y filtráramos esta etapa a través de todas las preguntas, llegaríamos inmediatamente a la conclusión de que es una etapa que se corresponde con un PCC. A la hora de identificar los límites críticos, que son los criterios objetivos que permiten separar lo aceptable de lo inaceptable, ¿sí? En general deben ser medibles permanentemente de forma continua, ¿sí?
Aquí hablamos, puede ser de pH, temperatura y tiempo, actividad de agua, cloro disponible. En el caso de frigoríficos, es una persona que a través de su inspección visual determina si hay presencia o no de materia fecal, por ejemplo. Y nos debemos apoyar a la hora de documentarlo en bibliografía científica, legislación, información técnica propia de cada sector, el códex alimentarios, de otros, ¿no? Es importante que los límites críticos tengan fundamento científico, no que salgan de alguna manera de la nada, sino que tienen que tener un soporte científico que permita de alguna manera avalar que ese peligro que estamos controlando, bueno, efectivamente sea controlado, ¿no? Bueno, especificando los 7 principios o los 7 pasos para la implementación del HACCP, el siguiente es establecer un sistema de vigilancia de puntos críticos de control, ¿sí? O monitoreo. Vigilancia podemos decir que es lo mismo que monitoreo, ¿sí? El monitoreo es una secuencia planificada de observaciones o mediciones para asegurarse de que cada uno de los PCC se encuentra bajo control, ¿sí? Esto es la medición, observación PCC en relación con sus límites críticos. Y el objetivo principal es que permita una detección rápida o inmediata de la pérdida de control de un PCC. Es decir, por eso hablaba antes de preferentemente la medición continua. Si nos remitimos a la fabricación o una planta de elaboración de leche fluida, el pasteurizador seguramente tenga un medidor continuo de tiempo y temperatura del pasteurizador, lo que hace que permanentemente esté monitoreado y estemos conociendo que no se está superando de ninguna manera la temperatura especificada como límite de control o como límite crítico de ese paso que es la pasteurización, ¿sí? El siguiente paso tiene que ver con establecer las medidas correctivas cuando hay un desvío del límite crítico o del límite de control. Quiero diferenciar esto, que lo hice anteriormente, pero lo vuelvo a especificar. Muchas compañías trabajan con lo que es el límite de control, que son de alguna manera estándares o valores de límite crítico un poco más exigentes. ¿Para qué? Para que de alguna manera se pueda trabajar con alarmas evitando tener producto no conforme. Es decir, si nosotros violamos un límite crítico, por ejemplo, una temperatura superior a la de pasteurización, por ejemplo, eh, podemos actuar en consecuencia sin tener que generar reprocesos. ¿Se entiende? De alguna manera, eso nos permite poder continuar con la producción sin tener que segregar producción y poder corregir a tiempo, evitando los costos que tienen las demoras o la segregación de productos o el reproceso o todas las cuestiones asociadas a la pérdida de control. ¿Sí? Bueno, entonces como medida correctiva lo definimos como procedimientos o cambios que deben introducirse cuando se detectan desviaciones fuera de los límites críticos o de control, agrego, para volver a los valores o rangos normales de los mismos. Es decir, ante un desvío se debe identificar, aislar, marcar, evaluar, esto puede ser eliminar también, productos afectados, esto debe quedar documentado, evaluar inocuidad de los productos afectados, ¿sí? Con la consecuente decisión de reprocesar, destruir o lo que fuere que decida la compañía. Finalmente hacer un análisis de las causas, ¿no? Evitar que por lo menos por la misma causa se genere un nuevo desvío, SPCC. Es decir, trabajar sobre las no conformidades en una auditoría interna o ante un desvío en alguno de los puntos de control de nuestro proceso. Luego lo que tenemos que hacer es establecer los procedimientos de verificación. Ustedes saben que la verificación es la aplicación de cualquier método, procedimiento, ensayo, evaluación, además de la vigilancia de los puntos o monitoreo de los puntos críticos de control, para constatar el cumplimiento del plan HACCP, ¿sí? Estas acciones permiten verificar que el monitoreo está realizándose correctamente, por ejemplo, calibración de instrumentos de medida, ¿sí? Que en general son los que se utilizan para monitorear los PCC,
asegurar que los PCC y límites críticos son apropiados, verificar que las acciones correctivas introducidas fueron necesarias y confirmar que el plan HACCP original es apropiado por el producto y proceso al cual fue aplicado o implementado, ¿sí? En general, esta actividad se da a través de la auditoría interna o externa, ¿sí? A través del informe de auditoría seguramente podamos verificar o evaluar que de alguna manera el HACCP está bien implementado y cumple para lo que fue diseñado, ¿sí? El objetivo para lo que fue diseñado. Finalmente le debemos contar con un sistema documental, ¿sí? Que incluya dentro de lo que es el plan HACCP la descripción y uso previsible del producto, el diagrama de flujo, ¿sí? La confirmación in situ del diagrama de flujo, el análisis de todos los peligros identificados en el proceso, ¿sí? Luego tiene que incluir cuáles fueron los significativos y cuáles no y por qué, cuáles se identificaron como punto crítico de control, sus límites críticos, todos los registros generados por el plan, vigilancia o monitoreo de cada uno de los PCC, desvíos, medidas correctivas, de verificación, validación, documentación de métodos y procedimientos aplicados, registros de programas de entrenamiento del personal y obviamente acompañados de todos los registros y sistema documental que se genera a través de las buenas prácticas, ¿sí? O de los prerequisitos aplicados a nuestra compañía. Ahora, tal vez la parte más interesante tenga que ver con ejemplos de no conformidades en la industria. Esto que ven en pantalla es un registro de hallazgos de auditoría o de no conformidades de una de las certificadoras para la cual trabajo, el IRAM, ¿sí? Como ejemplo. Lo importante es ver, por ejemplo, cuáles son las situaciones que se pueden dar en diferentes industrias de no conformidad o desvíos, ¿sí? Tengan en cuenta que muchos desvíos de la que se puede dar una auditoría HACCP tienen que ver con las buenas prácticas de manufactura, o sea, con los prerequisitos, ¿sí? Por ejemplo, acá, básicamente lo que tenemos, esta es una planta láctea, una pequeña industria láctea, ¿sí? En una preauditoría o una auditoría previa a la certificación, y muchas cuestiones se dan en lo que tiene que ver con la parte de infraestructura de la fábrica, ¿sí? Esto es un desagüe, ¿sí? O una rejilla que está en mal estado, ¿sí? La pendiente es bastante buena porque no queda en general agua o humedad acumulada en el suelo o en el piso de la fábrica, pero la rejilla no está en condiciones, lo que permite el ingreso de plagas, ¿sí? Esto es un hallazgo, se constituye como, ¿sí? Posiblemente como una no conformidad o en primera instancia tal vez como una observación, ¿sí? Pero es una falla en la infraestructura lo que hace que todos los peligros que controlemos a través del HACCP, ¿sí? Tal vez no sea lo suficientemente, no permita la suficiente eh, adecuación del sistema, teniendo en cuenta que la parte de prerequisitos se está descuidando, en este caso a través de la infraestructura. Otra situación, sí, de, de desvío también en una pequeña planta de quesos, sí, que está o que implementó HACCP en la parte de elaboración, también cuestiones vinculadas a las buenas prácticas. Acá vemos dos personas trabajando sobre la masa del queso. Aquí la incumbencia tiene que ver con la parte del personal. Una de las personas no tiene toda la indumentaria y las condiciones de higiene de personal requeridas por las buenas prácticas, lo que se constituye un claro desvío de las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Esto tal vez parezca de alguna manera eh, de alguna manera algo grosero, pero bueno, en el día a día
el cumplimiento de las buenas prácticas, cuestiones que deberían ser, entre comillas, sencillas o cuestiones básicas, en el día a día no se llevan adelante, inclusive en días de auditoría como los que me toca estar a mí, y bueno, se hacen evidencias objetivas de incumplimiento, en este caso, de las buenas prácticas, ¿sí? Otro tema también vinculado a las cuestiones de buenas prácticas, y en este caso vemos una luminaria, ¿sí? Una lámpara incandescente que no está debidamente protegida, ¿sí? No tiene su debida protección antirroturas, lo que hace que cualquier accidente o rotura de esta lamparita, la cual contiene adentro en su interior una diferencia de presión con el exterior, hace que la contaminación por vidrio sea importante en la zona de elaboración, teniendo luego que hacer grandes esfuerzos para asegurar que no hay ningún producto contaminado, ni equipo, utensilio o área contaminada, ¿sí? Realmente una gran torpeza no tener en una fábrica eh, todo lo que es la iluminación artificial debidamente instalada y con su debida protección, lo que hace que bueno, se transforme, o eso de alguna manera se vuelva durante una auditoría, o se clasifique como una no conformidad, y en el peor de los casos, bueno, si la fábrica en su operación tiene algún inconveniente o algún accidente con esto, realmente posteriormente es un gran trabajo las tareas de limpieza para asegurar de que no hay productos contaminados ni que el área de elaboración de alimentos quede libre de contaminación o de vidrios o de fragmentos de vidrios, ¿sí? Por favor, ¿alguna duda al respecto? O comentario que quieran hacer, adelante. Esta imagen se corresponde con la de un portón de ingreso de una fábrica de alimentos, ¿sí? Básicamente lo que vemos aquí claramente es luz a través de las uniones o del portón de ingreso, ¿sí? De los techos y del portón de ingreso y los marcos, los marcos que cubren o que bordean al portón de ingreso. Esto es claramente una puerta de ingreso para plagas, ¿sí? Estas pueden ser roedores, insectos, aves y demás. Esto es uno de los principales peligros para la inocuidad de alimentos. Las plagas, ustedes saben que son vectores de contaminación a través de su materia fecal, heces y orina, ¿sí? Y no tener de alguna manera el edificio herméticamente cerrado y que no permita el ingreso de plagas, bueno, se constituye en un peligro importante para la inocuidad de alimentos, y esto se conforma o se traduce en una no conformidad o en un hallazgo y posterior no conformidad al no cumplir con las condiciones de mantenimiento o con las condiciones edilicias adecuadas para elaboración de alimentos, ¿sí? Más que nada a través de las fotos se puede mostrar, en este caso, la realidad de Argentina o de algún sector de la parte de alimentos de Argentina, que muestra, bueno, las dificultades a la hora de implementar adecuadamente las buenas prácticas de manufactura, lo que hace también la dificultad en la posterior implementación de HACCP, teniendo en cuenta que tal vez no sea, o seguramente no sea, un sistema eficaz el implementado, ¿verdad?
Una persona, Joana, de Colombia, no logra ver la presentación. Lo que tengo para decirte, Joana, es que seguramente la puedas ver grabada próximamente. De todas maneras, seguramente te asistan en breve a ver si hay algún problema con tu conexión o algo. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con desvíos propios del HACCP, que tienen que ver más con lo documental que otra cosa, ¿sí? Aquí vemos en la filmina un caso repetitivo, actualmente en sistemas o implementaciones en sistemas jóvenes, ¿sí? O recientemente implementados, es que muchas veces se clasifica en diferentes etapas un mismo peligro, se lo evalúa de forma diferente, ¿sí? O no se tienen en cuenta en una misma etapa, por ejemplo, en este caso, en una planta de jugo cítrico, donde los productos son aceite esencial y jugo refrigerado, para una misma etapa del mismo producto, no se tienen en cuenta los peligros físicos, ¿sí? O se tienen en cuenta en un producto y en el otro no, ¿sí? Eso se constituye muchas veces eh, como una observación o no conformidad, ¿sí? No se puede realmente en un mismo producto o a partir de una misma materia prima no se pueden identificar en una misma etapa diferentes peligros. O bien, si en una etapa identifico un peligro físico de la misma materia prima, en la otra línea tengo que identificarlo también, ¿sí? O otra situación que se da también de manera recurrente es evaluar o significar de alguna manera diferente a un mismo peligro en una etapa diferente, ¿sí? Es decir, poner que un peligro en una misma etapa es de alto riesgo o es significativo y en la misma etapa en otro producto no hacerlo, ¿entiende? Esto es claramente muchas veces se lo, se lo suele hacer o puede ocurrir y eso se transforma de alguna manera en un hallazgo y bueno, que es justamente la idea es observarlo, calificarlo como una no conformidad y que la empresa pueda bueno, enfocarse debidamente en el análisis de peligro nuevamente, de alguna manera tratar de, o por lo menos, si es que posteriormente no lo quieren identificar como punto crítico de control, eh, pero que sea por otro motivo y no que un mismo peligro tiene significancia diferente en una misma etapa, ¿no? Cosa que tiene que ser imposible. Básicamente tiene que ver, este tipo de no conformidades tiene que ver estrictamente con lo documental del sistema, no se ve tanto en imágenes a través de la infraestructura, pero sí se ve que a la hora de hacer el análisis de todos los peligros de cada una de las etapas, no se puede, un mismo peligro no puede tener significación distinta o ser de alto riesgo en un momento y luego no, eh, lo que permite evaluarlos de diferente manera, ¿no? Un mismo peligro tiene, de alguna manera, tiene la misma severidad, ¿sí? Podrá tener diferente probabilidad de ocurrencia, pero la severidad es la misma. ¿Qué quiero decir con esto? La Escherichia coli enteropatógena es tan grave en una etapa o en otra. Puede ser más o menos probable en una etapa o en otra, pero la severidad del daño es la misma. ¿Entienden? Básicamente, en muchas auditorías me ha tocado, a la hora de revisar los planes HACCP, obviamente que en plantas recientemente certificadas o en auditorías de certificación, ocurren este tipo de cuestiones
en la parte documental a la hora de realizar análisis de peligros y posterior determinación de puntos críticos de control. En este caso, bueno, vemos un reporte de auditoría en un plan de acción correctiva, donde se detalla el detalle de la no conformidad, que es, se verifica que en análisis de peligro del proceso de aceite de limón no se tuvieron en cuenta peligros físicos en la etapa de filtrado, que es la etapa 17, cuando sí se habían tenido en cuenta en la misma etapa del aceite, ¿sí? El cual se obtiene de la misma materia prima. Entonces, la acción correctiva propuesta es que se realice una revisión del plan HACCP de aceite para relevar los posibles peligros y permítanme, yo voy a leer. Y o denominaciones en las diferentes etapas. Se revisa que en todas las etapas la presencia de un mismo peligro sea evaluado con la misma criticidad, ¿sí? Algo que no habían hecho anteriormente. Habían determinado diferente criticidad para un mismo peligro. Y vemos, bueno, cómo queda la planilla de envasado del lote de aceite como evidencia objetiva de implementación de acción correctiva que establecieron, ¿sí? Es uno de los casos más frecuentes a la hora de sistemas jóvenes en la parte específicamente de HACCP, es decir, este tipo de situaciones vinculadas a la mala documentación o a los errores a la hora de realizar adecuadamente el análisis de peligros. Posteriormente, en sistemas que ya están un poco más avanzados o que tienen algo más de tiempo, los problemas específicos que pueden venir con el HACCP tienen que ver tal vez con errores a la hora de documentar el monitoreo de un PCC o que no hay evidencias de aplicación de, por ejemplo, de una acción correctiva ante un desvío de PCC, ¿sí? Cuestiones o falta de capacitación por parte del responsable de uno o varios puntos críticos, bueno, diversas situaciones que van por ese lado, pero me parecía que la más interesante tenía que ver a la hora de implementar un programa de HACCP, bueno, las cuestiones que surgen a la hora de la implementación en sistemas jóvenes, ¿sí? Ya sea una auditoría de certificación o una preauditoría, bueno, este tipo de cosas a la hora del análisis de peligros y determinación de puntos críticos son las más frecuentes. María Isabel, respondiendo a tu pregunta, PC y PCC no es lo mismo aquí. Cuando hablamos de PCC hablamos de un punto crítico de control y PC es un punto de control, ¿sí? Que puede ser alguna etapa, aquí lo determina un punto de control, lo podemos determinar como un punto en los que es necesario hacer un control particular, pero no entran dentro de lo que es el plan de PCC, ¿sí? O el plan HACCP. Son puntos que tal vez haya que hacer algún tipo de control, que, pero que de alguna manera esa etapa, a través cuando la hemos filtrado o cuando la filtramos por el árbol de decisión, no se conforma con un PCC. ¿Qué quiere decir? Que hay un paso posterior que me permite controlar ese peligro. Pero que de alguna manera yo, fabricante, puedo decir que quiero hacer un control específico en esa etapa. Karina nos pregunta, cuando una no conformidad Karina, no termino de entender la pregunta específicamente. Si podés escribirme algo más, buenísimo.
PCC, María Isabel, es una etapa donde podemos hacer un control, donde podemos aplicar una medida de control y podemos reducir, eliminar o controlar, llevando a niveles aceptables, un determinado peligro, ¿sí? Y que no hay una etapa posterior que me permita controlar ese peligro. Es decir, esa es la última etapa en donde yo puedo controlar ese peligro. Si no, ese peligro llega a la mesa del consumidor. ¿Se entiende? Luis, sí, la información va a estar disponible online, Luis, más adelante. Seguro, Isabel, podés asumir que tu ingreso es un PCC. Muchas empresas tienen un PCC al ingreso de las materias primas o de determinada materia prima. Sí, sí, tranquilamente puede ser un PCC. Claro, no, una observación, Karina, refiere en general a un incumplimiento parcial de un requisito de la norma, ¿sí? En este caso del HACCP. Y una no conformidad es un incumplimiento total o alguna cuestión que afecte directamente la inocuidad del alimento, ¿sí? Y tiene que ver también con la repetición de los desvíos. Es decir, si vos ves, por ejemplo, a ver, vos vas a una fábrica de alimentos y ves que todas las luminarias artificiales, ninguna está protegida, o te encontrás con 5 luminarias desprotegidas, es una no conformidad. Ahora, si ves una sola en algún lugar remoto de la fábrica, y es una observación, ¿sí? Podría llegar a ser una observación. También es una cuestión, a ver, que estés en un punto, en un pasillo del baño, o directamente arriba de la sala de elaboración, ¿sí? Eso también va en el criterio a la hora de evaluar un hallazgo. Siempre estamos hablando de hallazgos y luego los vamos a calificar o como una no conformidad o como una observación. Después también hay muchas certificadoras que tienen clasificación de no conformidad crítica o no conformidad menor, o bien no conformidad mayor o no conformidad menor, pero tiene que ver con esto que te digo, ¿sí? Isabel, un operario sin guantes no siempre sería... Un operario sin guantes sería una no conformidad. Los guantes se utilizan en donde consideramos oportuno utilizarlos, ¿sí? Tal vez si yo estoy recibiendo materias primas, frutas y verduras, y las estoy clasificando, tal vez no necesite guantes. Ahora, si yo estoy recibiendo pescado fresco, o estoy en un servicio de catering preparando un plato frío, seguramente sí necesite guantes. Y eso no exime a la persona del lavado de manos, ¿sí? Si yo lo encuentro con los guantes sucios o con las manos sucias, es una no conformidad, o por lo menos es un hallazgo para evaluar y charlar y ver cómo lo terminamos. Adrián, en la columna de justificación, ¿qué se debe detallar? Exactamente, ¿en la justificación de qué, Adrián? Si podés ser un poquito más específico, así. Adrián nos pone los riesgos de cada peligro. ¿Te referís a la hora de determinar un punto crítico de control? A la hora de determinar los puntos críticos de control, en realidad lo que tenemos que asegurarnos de que se hayan analizado todos los peligros y hayamos
establecido cuáles son significativos adecuadamente, ¿sí? De los que no son significativos. De todos esos que son significativos, deberíamos filtrarlos por el árbol de decisión, respondiendo a las 4 preguntas que contienen, ¿sí? No sé si conoces la herramienta del árbol de decisión. A partir de allí, sumado a la experiencia del equipo HACCP, datos de la industria, datos de la epidemiología, podemos justificar o establecer cuáles etapas van a ser PCC o no, ¿sí? Luis Velázquez de Lima, uno de mis PCC es autoclave después de un proceso. Sí, está perfecto, es la etapa de esterilización, Luis. Y está bien que sea PCC porque el único fin que tiene esa etapa es eliminar o mantener bajo control un peligro que si es una conserva seguramente tenga que ver con el Clostridium botulinum, ¿sí? ¿Cuáles serían los puntos a tener en cuenta para los PCC en leche de la finca, la planta de procesamiento? Vos te referís, Wilson, en lo que sería un tambo, una vaquería. Bueno, en general en las vaquerías se aplican las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Tal vez es muy difícil implantar un sistema HACCP, por eso que no sé si hablaría de puntos críticos de control. Sí, la industria láctea, un PCC de la industria es la recepción de la leche cruda o de la leche proveniente de los tambos. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el análisis de antibióticos, ya que la parte microbiológica la industria la controla a través de la pasteurización, ¿sí? Marisa, a ver, hola, hice una pregunta. Esa pregunta de la pesca se me ha pasado, no la vi. Si pueden repetirme la pregunta de la pesca porque no la llego a encontrar, por favor. Cuando se cosecha camarón y preservarlo de utiliza sulfito de sodio. Ajá, ¿cuál es la pregunta, Polar? Exactamente. Eh, el metavis se considera PCC la etapa. Eh, sería cuestión de ver exactamente. Y no, obviamente que yo no te lo puedo decir por este medio, habría que ver realmente cuál es el diagrama de flujo, cuál es toda la etapa del proceso bajo el alcance de implementación del HACCP, ver cuáles son los peligros asociados a la etapa. Sería muy difícil que te lo pueda, y poco profesional que yo te pueda responder si es un PCC o no. No estoy muy vinculado a los procesos de pesca, no es mi expertise o mi ámbito de desarrollo profesional, pero bueno, tal vez sería un caso para compartirlo teniendo algunos elementos más, como por ejemplo los diagramas de flujo, del proceso, bueno, desde la recepción de materias primas hasta el envasado y almacenamiento del producto final, entre otras cosas, y bueno, contar con un equipo experimentado en el proceso, ¿no? Pero sería cuestión de verlo, sería probable que fuera un PCC, pero con los elementos que tenemos y no conozco tanto esa industria, la verdad que no te puedo decir si es o no un PCC. Bueno, Isabel, y es probable, por ejemplo, pasa algo parecido con la leche, o sea, la industria láctea trabaja con HACCP, ahora los tambos no. Los tambos, en el mejor de los casos, cumplen con los prerequisitos y no siempre es así, por el ámbito agrícola, la tierra, los animales que tienen grandes cargas microbiológicas, es otro tipo de trabajo.
Lo ideal es que si hay peligros que se generan en el barco, peligros que se generan en el barco sean controlados en el barco. Por ejemplo, la contaminación microbiológica en la leche cruda se genera en el tambo y se controla en la industria. No es lo ideal, pero es la única manera que hay al momento de poder controlar ese peligro, a través de la pasteurización. Seguramente, exactamente. Si la industria pesquera no puede hacer nada todavía con los barcos, seguramente la industria tiene que controlar el peligro que se pueda generar en el barco. Exactamente. Bueno, ha sido bastante movido. No sé si hay alguna consulta más, si ha sido claro. Eh, Ya para el año que viene van a estar disponibles a través de la página web de Agroconsultora las nuevas fechas para las 3 ediciones anuales del curso de HACCP. Así que, bueno, los espero a los que les interese el tema o los que estén trabajando en el sector o implementando el sistema para poder debatir, intercambiar y aprender todos mucho más del tema.